agua en vino cambió, los ojos del ciego abrió. No hay nadie como tú, no hay como tú. Brillas en la oscuridad, del polvo nos levantarás. No hay nadie como tú, no hay como tú. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, Dios es más alto que cualquier otro. Nuestro Dios sana, es poderoso mi Dios. Bienvenidos a este tiempo devocional, Cita con Jesús, un espacio diseñado para aquellos que desean iniciar cada día de la mano de Papá Dios. Dirigen pastores Luis Eduardo Álvarez y Amparo Ramos. Muy buenos días, saludándolos desde nuestro devocional, mi cita con Jesús. Una cita con aquel que nos dio todo, porque dio su vida por cada uno de nosotros, todo, absolutamente todo, por ti y por mí. Una cita de amor indelegable donde todos madrugamos a buscar a Dios y su palabra. De verdad que me da mucha alegría cada que nos sentamos a los pies del Señor a disfrutar estos tiempos. Así que espero que alisten sus Biblias, sus cuadernos de apuntes y tomen nota de lo más importante que el Espíritu Santo les habla y nos habla esta mañana. Vamos a orar y le entregamos este tiempo al Señor. Gracias, Padre, por esta mañana tan hermosa que nos regalas. Un nuevo día, el comienzo de una nueva semana, sabiendo, Señor, que tú estás con nosotros, que todos los días nos has cuidado, que nos diste un fin de semana muy bendito, Dios, muy bendecido, para unos que están en sus vacaciones, disfrutando de sus familias. Otros están trabajando, haciendo sus cosas, pero también has cuidado de cada uno, has cuidado de tu iglesia, has cuidado de tus hijos y has hecho conforme a ti, Señor, te place, por el amor que nos tienes. Gracias por ese amor y por ese amor que hoy recibimos, Señor, estamos aquí. Bendice cada hogar aquí representado, cada familia, todos aquellos que ya se conectaron a esta hora y los que se van conectando para estar en estos tiempos. Señor, tu bendición sea sobre ellos. Espíritu Santo, muévete con poder esta mañana. Muévete, Espíritu Santo, en cada corazón, en cada familia. Redarguye, Señor. Convence, Espíritu Santo, que tu palabra es viva y eficaz, que sea así como esa espada de doble filo, que penetre, que haga la obra, que no nos deje igual tu palabra esta mañana, Señor. Que comencemos una semana transformados por ti, renovando nuestra mente, renovando nuestro entendimiento, Señor. Que sea tu Santo Espíritu dándonos la alegría de ser renovado, la alegría de poder entender lo que tú nos estás diciendo para ponerlo por obra, Señor. Escribe esas leyes tuyas en mi corazón, por favor, Espíritu Santo, y convénceme de juicio, de justicia y de pecado. Señor, hoy te necesito. Presento mi cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable a ti, que es el culto racional que a ti te agrada. Me presento ante ti y me abrazo a ti para decirte, Señor, gracias, porque me permites este momento que es tan especial. En Cristo Jesús. Amén. Bueno, un saludo muy especial a todos los que ya se han conectado con nosotros. Maryland, Virginia, Puerto Rico, Colombia, Ecuador, Perú, Filadelfia. Bueno, un saludo muy especial. Georgia, todo lugar donde están con nosotros en esta hora de la mañana. Pase este video, compártalo, pase estos devocionales. Usted se puede ser ese instrumento de bendición para muchos que necesitan escuchar la palabra, una palabra que viene del corazón de Dios hacia nosotros.
Recordemos que estamos hablando del Padre Nuestro, una oración genuina. Estamos hablando de la oración genuina y hablamos de la oración modelo. Estamos hablando de la oración modelo, el Padre Nuestro. Y estamos versículo por versículo que habla la Biblia, lo estamos llevando a cabo para entenderlo. Porque el Padre Nuestro no se hizo para rezarlo a toda carrera sin sentido. No, hay que ponerle sentido a lo que Jesús está enseñando, nos está enseñando en este tiempo. Abran sus Biblias, Mateo 6, 10, estamos allí, ¿cierto? Y estábamos terminando, Padre Nuestro que estás en los cielos. Terminamos ahí, que estás en los cielos, para recordarnos que los cielos es la morada de Dios, para recordarnos que hay un cielo. Por eso Jesús dice, Padre Nuestro que estás en los cielos, para recordarnos que ese es el lugar donde mora Dios y que allí también Él quiere morar con nosotros, sus hijos, para recordarnos que el cielo es el lugar que Dios escogió. En el Salmo 103, 19 dice, mi Dios es el Rey del cielo, es el dueño de todo lo que existe. Salmo 103, 19. Mi Dios, o sea, habla de qué? Perdón, de intimidad. Habla de pertenencia, ¿sí? Yo pertenezco al Señor, a mi Dios, y Dios me pertenece a mí. Uno solo somos, ¿sí? Y dice que Él es el Rey del cielo. Ya hablamos, vamos a hablar de ese reinado más adelante, ¿sí? Y es el dueño de todo lo que existe. Es dueño de todo. Qué belleza, ¿verdad? Porque Él me puede dar a mí todas las cosas porque le pertenecen a Él. Entonces yo como su hija que soy, como su hijo que soy, tengo esa herencia de Él para mi vida, de los cielos para mí. Ese es un Padre especial. Ya no hay orfandad, ya no podremos decir, ay, es que mi papá, mi mamá me dejaron. Él dice, aunque tu padre y tu madre te dejasen con todo eso, yo te recogeré. Así es, ¿sí? Y Él es el Padre responsable, el Padre que no nos miente, el Padre que cumple lo que promete, el Padre que está siempre al cuidado de nosotros, porque Él es el Padre perfecto, el Padre que siempre soñé. Hay una canción así, para que le cantemos al Señor, el Padre que siempre soñé. Entonces ese Padre tiene un significado para nosotros cuando lo oramos de esa manera, ¿ve? Entonces, ¿cómo se llega a ese cielo? ¿Sí? ¿Cómo se llega uno al cielo? El cielo es accesible solo por medio de Jesucristo. La entrada a ese tercer cielo, a ese tabernáculo de testimonio, ese modelo del trono de Dios, se le permitía únicamente al sumo sacerdote, quien se representaba a todo el pueblo. Pero también esa figura es la del Señor Jesucristo, ¿sí? Entonces ahí vemos que solo es a través de Jesucristo. Si usted no tiene a Jesucristo en su corazón, pues es difícil que usted pueda entender que allí usted para llegar a ese cielo tiene que ser de la mano de Jesucristo, porque Él le va mostrando, recordemos que Él es el camino, la verdad y la vida. Entonces el cielo será una morada eterna para todos aquellos que creemos en Cristo. ¿Ve? ¿Quieres tú vivir en el cielo? Es la pregunta. Claro, ¿quién no va a querer vivir entonces en ese cielo? Que hemos visto, o sea, ya nos han dado como nos ha abierto el Señor una puertica a través de Juan en Apocalipsis, a través de Moisés, para darnos a entender cómo se vive en ese cielo, ¿cierto? Es un poquitico. Pero para ir a ese cielo, entonces no se trata de tener unas alitas y tocar arpas entre nubes de algodón, no. Se trata de una experiencia jamás imaginaria por tu mente. Un lugar asombroso, un lugar nunca imaginado por el ser humano. Es un lugar reservado para ti, ¿sí? Accesible únicamente mediante la fe en Jesucristo, en su muerte y en su resurrección, y en su muerte expiatoria. Cuando Él muere por nuestros pecados y resucita. Muerte y resurrección de Cristo, que tú entiendas, ¿cierto? Ese sacrificio que Jesús hizo en la cruz y tú aceptes ese Salvador, ¿cierto? Que lo necesitas. Todos necesitamos
un Salvador. Entonces la nueva Jerusalén por la eternidad será la morada que creímos en Jesucristo. Por lo tanto, en nuestro diario vivir es anhelar el cielo, lo que debe mover nuestro modo de vivir, nuestra santidad, nuestra obediencia al Señor. En ese diario vivir, anhelar ese cielo es lo que debe mover nuestra vida cotidiana en santidad, en obediencia a nuestro Dios. Porque allí no va a entrar cualquiera ni va a entrar todo el mundo, sino aquel que Dios le ya tiene escrito el nombre en el libro de la vida. En Filipenses 3:20 dice: mas vuestra vivienda es en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Filipenses 3:20. ¿Dónde será nuestra vivienda? En los cielos. Así que usted ya tiene que tener la seguridad de que hay un lugar para usted. El Señor dijo: iré a hacer morada para ti. Mateo 6:20-21 dice: mas haceos tesoros en el cielo, donde ni polilla ni orín corrompe, y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde estuviere vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. Señor Jesús nos enseñó a diferenciar, ¿cierto? ¿Dónde ponemos esos tesoros? Muchos han puesto sus tesoros solamente aquí en la tierra. Y cuando eso ha sucedido, pues no les ha ido tan bien, porque muchos atesoramos cosas aquí en la tierra. Y ese allí donde está ese tesoro, allí estará el corazón. Entonces muchos se quedan con ese tesoro aquí en la tierra y no pueden disfrutar de los tesoros que Dios tiene haciéndolos para el cielo. En Lucas 10:20 dice: mas no os gocéis de esto, que los espíritus se os sujetan. Antes gozaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. O sea que en los cielos, a usted y a mí, todo el ejército celestial nos conoce. ¡Wow! Yo cuando leí esto me asombré, porque yo dije, uno que piensa que nadie lo ve, que nadie lo conoce, que no, pues pobrecito, ¿cierto? Solito en el mundo. Pero no, el Señor nos dice que no, los nombres nuestros, que nos debemos de gozar. Los discípulos llegaron, esto es si usted se lee Mateo 10:20, unos versículos antes, ellos llegaron a contar todos emocionados, felices, porque ellos estaban orando y espíritus se sujetaban a ellos, salían de los cuerpos de las personas y ellos echaban fuera demonios y ellos estaban felices. Pero el Señor los baja de esa nube y les dice: antes, mas no gocéis de esto, que los espíritus se os sujetan. Eso no tiene que producir gozo tanto en ustedes. Antes gozaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. ¿Qué cosa le produce a usted gozo? ¿Qué cosa usted se asombra y dice: uy, qué chévere que me está pasando esto? Y el Señor hoy le dice: no, usted no se asombre tanto de eso ni se goce tanto de eso. Más bien, gócese de verdad de que su nombre está escrito en los cielos. ¿Cuántos hay que todavía su nombre no está escrito en los cielos? ¿Qué tengo que hacer yo para que el nombre de mi hermano, mi hermana, mi tío, mi abuelito, mi familia, mis hijos, todos estén escritos en el nombre, en el cielo? ¿Tengo que hacer yo algo? Responda, ¿qué tendría que hacer usted? ¿Será que usted mismo los puede escribir por sus hijos? ¿Cuántos hijos tiene usted? Todos esos nombres usted los puede escribir. Usted puede decirle al Señor: escríbalo, Señor, por mí. Hágase esas preguntas. Él asegura que ya están escritos. Pero estarán escritos los de los hijos, los del tío, los de los padres. Todos están escritos ahí. Es una buena pregunta, porque al cielo no va a entrar sino aquel que tenga su nombre escrito en el libro de la vida, en el libro de los cielos. Bueno, luego sigue: santificado sea tu nombre, ¿verdad? Entonces ya vemos: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Estamos viendo todo el Mateo 6, el versículo 10, ¿verdad?
Entonces, esta expresión de santificado sea tu nombre, podría decirse que tu nombre sea santo. Podría decirse esa expresión y quedaría bien, ¿verdad? Que tu nombre sea santo. Y ese nombre de Dios implica todo lo que Él es. Usted tiene que conocer ese Dios como Él es. Y Dios se le abre a usted a medida que usted va obedeciendo y Él se va mostrando para que usted tenga un concepto claro de quién es Él. Entonces, ¿de qué manera nosotros podríamos hacernos santos o hacer santo ese nombre de Dios? ¿De qué manera? Porque decimos en el Padre Nuestro la oración, santificado sea tu nombre. ¿Cómo podemos santificar ese nombre? Una de las cosas con las cuales podemos santificar el nombre del Señor es con nuestra propia vida. Pablo decía le decía a los corintios que la vida de ellos eran cartas abiertas, leídas, cartas para ser leídas por otros. Esa es nuestra vida, cartas abiertas para ser leídas por otros. Y cuando vemos una historia de un hombre como fue Abraham, él cuando llegó a Canaán, ¿sí? Cuando él llegó allí, el Señor le dijo, vete de tu tierra y de tu parentela al lugar que yo te mostraré. Él llegó a Canaán. Cualquier cananeo que pasaba junto a él puede observar que había un nuevo vecino, pero también podían ver en él algo que él hacía siempre. Y él donde iba construía un altar para el Señor. No con imágenes, no, porque a Dios no lo hemos visto. Él hacía un altar representado en la adoración para Él, para adorar al Señor, para darle gracias. Entonces, donde quiera que Abraham fue, edificó un altar a Dios. Si usted lo leen, fue el que más altares edificó al Señor. Y Abraham, pues con esto mostraba como patriarca que él adoraba un Dios, único Dios. Lo mostró ante aquellos que no lo conocían. Pero también él comenzó a realizar negocios con los cananeos. ¿Y qué comprobaron ellos? Que era un hombre honesto y que todo lo que él decía inspiraba confianza. Que en él no había mentira, no había engaño y que se podía confiar plenamente en él, porque él decía una cosa y la hacía. Finalmente, ¿qué llegaron a la conclusión? De que Dios, a quien Abraham adoraba, era un Dios santo. Por ejemplo, Abimelech, que era el rey en ese entonces, le dijo a Abraham, Dios está contigo en todo lo que haces. El mismo rey le dijo, ¿cierto? Dios está contigo en todo lo que haces. Y más adelante, los hijos de Het le dijeron, eres un príncipe poderoso entre nosotros. Imagínate el concepto que ellos tenían de Abraham, por lo cual ellos mismos, o sea, Abraham no tuvo que decir, soy hijo de Dios, soy siervo de Dios, hago devocionales tantos y tantos días, leo la Biblia de esta mañana, canté, bailé. Él no tenía que decir nada de eso. Él mostraba con su testimonio, su estilo de vida, santificado sea tu nombre. ¿Ve? El nombre a quien él reverenciaba lo mostraba con su estilo de vida, mostrándole a todos los que no conocían ese Dios la reverencia que sentía por Dios. Entonces, con seguridad, en Canaán, el nombre de Dios fue santo por causa de la vida de Abraham, por causa del patriarca. Todos sabían quién era él. Entonces se puede pensar que santificado sea tu nombre significa que no tenía uno que estar diciendo todo el día cosas bonitas de Dios, frases hermosas, frases piadosas, cantos de alabanza. Uno podría pensar, bueno, también eso podría incluirse, ¿verdad? Pero no todo eso se puede hacer muchas veces. Sin embargo, hay que comprender un poco más de ese santificado sea tu nombre.
Porque cuando nosotros nos detenemos un poquito a pensar en esta frase, podemos recordar frases y polémicas que frecuentemente el mundo en el que hay gente que dicen que con la libertad de expresión dicen barbaridades de Dios y de todo aquello que suene a religión. Se oye cosas y chistes vulgares, cosas de doble sentido con respecto a Dios. Si uno se pone a pensar en santificado sea tu nombre. Entonces debemos de pensar que santificar el nombre de Dios es algo mucho más serio que decir palabras bonitas, cantos, ¿sí? Es también como algo que implica no decir barbaridades, no decir chistes vulgares de Dios, doble sentido. Entonces, ahí vemos que respetar el nombre de Dios es respetar a las personas para quien ese nombre es importante. Es también, si yo soy creyente, si yo tengo fe en Jesucristo, tomar en serio ese nombre, que otros vean ese nombre en mi vida sin necesidad aún de estarlo predicando, sino con mi estilo de vida, mi conducta, todo lo que Él me enseña. Qué difícil, ¿verdad? Pero no imposible, porque el Espíritu Santo que tenemos, Él es el que nos ayuda. Él es cada que usted ore, el Padre nuestro recuerde todas estas palabras que representan cada frase del Padre nuestro. Entonces la pregunta es, ¿estamos santificando a Dios con nuestra vida? Sus hijos, su hogar, tienen una familia que modela ese santificado sea tu nombre. Tenemos el ejemplo de Abraham. Y así hay muchos en la Biblia que santificaron el nombre del Señor. Luego sigue, venga tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Mateo 6:10. Venga tu reino. Hoy vamos a hablar de venga tu reino. Y cuando oramos venga tu reino, anhelamos entregar esa voluntad al reinado de Dios. Tiene que ser un anhelo de yo entregarle mi voluntad a ese rey de reyes, señor de señores, a ese reinado. Es un reino que ya fue inaugurado. Mateo 3:2 dice, vuélvanse a Dios porque muy pronto su reino se establecerá aquí. Ya ese rey llegó, ya vino. ¿Sí? A él le pusieron una corona, pero no de rey de reyes, sino de espinas. Porque se burlaron de él. Y cuando Juan lo ve en el cielo, según Apocalipsis, lo ve todo un rey, vestido hermoso, de traje resplandeciente, pero no un rey allí como que no tuviera fuerza para nada. Describe al rey de reyes como de verdad es él. ¿Ve? Entonces aquí ¿quién estaba anunciando esto? Juan el Bautista. Vuélvanse a Dios porque muy pronto su reino se establecerá aquí. Entonces, cuando Cristo viene a mi corazón, se inaugura su reino en mí. Eso es lo que pasa cuando ya Él viene a mi vida. Entonces, ese reino comienza a establecerse en mi vida. Y Jesús trajo consigo el reino celestial a mi vida frágil, a mi vida transitoria. Porque aquí no somos eternos en esta tierra. Pero trajo ese reino a mi vida. Mostrarme en ese camino de ese reinado, de ese rey, cómo me debo de comportar, y me introdujo a través de su Hijo amado. ¿Ve? Pero para entrar a ese reino hay que llenar una condición. ¿Cuál es? Arrepentimiento de pecados. Si no, no puedes entrar al reino de los cielos. Él trajo esa condición y por eso fue a la cruz, para morir por todos los que quisieran acogerse a esa cruz. Y entonces a través de esa cruz nos limpió con su sangre bendita de todo pecado. El pasado ya quedó atrás. ¿Sí? Ese pasado ya no existe. Entonces, ¿por qué Jesús habló de esto desde el principio? Porque el hombre natural no quiere arrepentirse de sus pecados. ¿Cuál es el hombre natural? El que no tiene a Jesús en su corazón.
el que no le quiere recibir. Todos quieren ser parte del reino de los cielos, ¿quién no? Pero no todos están dispuestos a arrepentirse. Y arrepentimiento quiere decir transformación, cambio de dar un giro y no más con esto. No más con esto que ofende a Dios. No más con esto que no le agrada. No más con... Esto es un arrepentimiento genuino. Cuando tú das ese giro y dices no más, y eso lo haces para agradar a aquel que te está llevando a ese reino, que te está llamando. Ven y cumple los estatutos, mandamientos que da el Rey de Reyes y Señor de Señores. Sin embargo, nadie puede pretender llegar al cielo si primero no cumple con este requisito: confesar, apartarse, renovar, dejar que empiece el Espíritu Santo a regenerar su vida. Él le vuelve al diseño original. Entonces, cuando nosotros oramos, venga tu reino, nos debemos de hacer esta pregunta: ¿cuánta evidencia queda en mí del viejo hombre? ¿Y cuánto puedo mostrar de mí en ese nuevo reinado? Cuando yo digo, venga tu reino, es recordar, Señor, ya puedo mostrarte mi nueva vida. Entonces, mire, la conversión no es por imposición. La conversión es porque yo estoy convencida de que necesito dejar eso atrás, mi pasado atrás, mis cosas que no me sirven atrás, y dejar que Él coloque todo lo nuevo para pertenecer a ese reino. Entonces, cuando el reino de Dios se inauguró en mi corazón, yo quedé bajo un nuevo gobierno. Yo mismo entregué, venga tu reino, yo entregué mi voluntad, todo mi ser a Él, para quedar en manos de un nuevo gobierno. Le entregué mis cuentas, mis hábitos, mis pasatiempos, mis negocios, mis deseos, para tener una nueva administración. Y entonces me volví mayordomo de todo lo que Él me ha dado. ¿Ve? Una nueva administración. Ya no quiero manejar a mi manera mis cuentas, mis cosas, mi matrimonio. Ya no quiero nada que no seas tú, Señor, Rey de Reyes. Por eso cuando decimos Rey de Reyes, Señor de Señores, nos hemos sometido a ese gobierno. Entonces hay un rey de mi vida que se sentó en el trono de mi corazón, en mi propio trono, porque yo le dije, entra a mi vida y haz de mí la persona que tú quieres que yo sea. Eso se lo dije con mis palabras, pero yo tengo que mostrárselo con los hechos. Cuando yo le dije, ven a mi vida y haz de mí esa persona que tú quieres que yo sea. Siéntate en el trono de mi corazón. Yo le deseé a Él que se hiciera gobierno conmigo en mi corazón. Entonces, por eso mis actos deben reflejar que soy un digno representante de ese reino. Todos mis actos, yo no tengo que estar publicando nada. Que lo que yo haga en la intimidad, solita, así nadie me esté viendo, yo sepa que Dios me está viendo y que las cuentas se las tengo que dar a Él. Entonces, ¿qué voy a hacer yo al escondido si todo va a salir a la luz el día que yo esté cara a cara con Él? Todo Él lo ve, nada le es oculto. Entonces nosotros nos convertimos en súbditos de su reino. En Romanos 6:12 dice, así que no dejen que el pecado los gobierne, ni que los obligue a obedecer los malos deseos de su cuerpo. Óigalo bien. Grabémonos estos versículos, Romanos 6:12. Así que no dejen que el pecado los gobierne, ni que los obligue a obedecer los malos deseos de su cuerpo. Nuestro cuerpo dice que nos obliga a obedecer esos malos deseos, pero ¿dónde comienza todo? En la mente. Con un pensamiento, con un deseo de hacer lo que no le agrada a Dios, de pecar. Porque dice, así que no dejen que el pecado los gobierne. Y cuando el pecado está gobernando nuestra vida, pues fácilmente siempre vamos a estar allí, sin podernos levantar. Entonces,
Es muy difícil que alguien ore, venga a tu reino, si no le ha entregado ese corazón nuevo al rey. Ese corazón para que él lo haga nuevo más bien, porque es el rey ya, es un nuevo rey al que usted le está entregando ese corazón. Entonces es muy difícil decir, venga a tu reino, cuando mi corazón todavía yo manejo mis áreas, yo hago mi voluntad, yo hago lo que quiero. Entonces, esta pregunta que usted se debe hacer es, ¿a dónde va a venir ese reino? Si no es un reino que crece en el que lo tiene, en el interior del que lo tiene. Usted tiene que crecer en ese reino. Por eso comienza siendo bebecito, tomando lechecita espiritual hasta que ya puede comer comida sólida, tomando lechecita, entendiendo los versículos más o menos, hasta que el Espíritu Santo le va llevando, a medida que usted va estudiando, se va metiendo en la oración, en la búsqueda de Dios. Usted en ese reino tiene que crecer. Crece a medida que va obedeciendo la palabra, y ese reino debe crecer dentro de usted. Ella no vuelve a dejar que Cristo crezca en usted para que usted vaya menguando y Él sea el que resplandezca. Hay un discípulo que pidió esto al Señor: enséñanos a orar, ¿cierto? Enséñanos a orar. Y cuando el Señor empieza a sacarle todo, oraréis así, ¿sí? No, nunca pensó que esta oración implicaría todo esto. Y allí es cuando Él le dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Eso es, venga a nosotros tu reino, y eso es ser súbditos de ese reino. ¿Sí? Porque Él les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Cuántas cosas tenemos que negarnos a nosotros mismos? Entonces hay una verdad, es que antes de conocer a Jesucristo, la persona está bajo otro reino. ¿Cuál es este reino? El de las tinieblas. Y entonces el Señor nos traslada de ese reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Eso lo dice Colosenses 1:13. Anótelo y apréndase. ¿Dónde estaba usted antes de conocer al Señor? Estaba en el reino de las tinieblas. Dice Colosenses 1:13, Dios nos rescató de la oscuridad en que vivíamos y nos llevó al reino de su amado Hijo. Ahí estábamos, ¿nos llevó a dónde? Al reino de su amado Hijo. Ahora no somos sino súbditos de ese nuevo reino. Ya tenemos ese reino, ya Él nos trasladó. Entonces esa luz que ilumina ese reino, esos decretos, esos mandamientos, yo los tengo que empezar a conocer para poder hacer bien mi papel aquí en la tierra. ¿Sí? ¿Por qué? Porque antes reinaba en nosotros, en el trono de nuestro corazón, el pecado. Eran puras tinieblas, hacíamos lo que queríamos y hacíamos como queríamos, no teníamos en cuenta a Dios para nada. Pero cuando yo acepto a Cristo, le entrego el dominio de todo y ahora Él está bajo la orden, todo lo de mi vida, de un nuevo rey. Ya no puedo decirle, no se meta por aquí, no venga por acá. Y aunque muchos han tratado de hacer eso, terminan muriéndose espiritualmente. Dios no los va a obligar a que en ese reino de los cielos nuevo que ya entregó, ellos obedezcan. Él no va a obligar. Pero después se ven las consecuencias de esa desobediencia. Entonces, ¿qué es lo que demanda mi nuevo amo, mi rey? ¿Qué es lo que Él demanda? En Romanos 6:12 y 13 dice, así que no dejen que el pecado los gobierne, ni que los obligue a obedecer los malos deseos de su cuerpo. Ustedes ya han muerto al pecado, pero ahora han vuelto a vivir. Así que no dejen que el pecado los use para hacer lo malo. Más bien entréguense a Dios y hagan lo que a Él le agrada. Romanos 6:12 y 13. Romanos es un libro muy precioso porque el libro de Romanos nos habla todo de la salvación y lo que Dios anhela que cada uno haga. Y allí está, ¿sí? No dejen que el pecado los gobierne,
ni que los obligue a obedecer los malos deseos de su cuerpo. ¿Quién lo obliga? El mismo pecado que está en nosotros. Muchas veces le echamos culpa a Satanás, pero es que hay pecados que están allí guardados, escondidos y que no hemos querido renunciar. Entonces todo debe cambiar en mi vida por cuanto soy un nuevo participante de ese reino. Soy parte ya de ese reino. Y en el presente soy un ciudadano celestial y un hijo de la luz. Por eso yo tengo que ser luz en medio de algunas tinieblas donde yo vaya. Tiene que resplandecer mi vida. Entonces, mi oración debe ser para cederle todo de mi ser a ese nuevo rey. Todo mi trono, decirle, Señor, siéntate en el trono de mi corazón. Y la pregunta es, ¿lo estás haciendo? ¿Le estás cediendo el trono de tu vida a ese Rey de Reyes y Señor de Señores? Porque si no lo estás haciendo, si es a medias, si estás manejando tus pensamientos, tu misma vida como si Él no existiera, estás mal. Porque allí no estás siendo un buen administrador, un buen mayordomo. Entonces, tomarlo en serio no es utilizarlo para cualquier cosa. Porque no confundir esa voluntad de Dios con cosas que no dejan de ser tradición, cultura o costumbre. Óigalo bien. Hay cosas que se hacen por tradición, por costumbre o por cultura y entonces se confunde con que esa es la voluntad de Dios para mi vida. No confundir eso, porque no es lo mismo lo que dice la Biblia respecto a tal cosa a lo que el mundo, la tradición o la cultura me enseña. Entonces debo descalzarme ante el terreno sagrado que es su palabra y escucharla atentamente y ponerla por obra. Es aprender a descubrir, ¿sí?, los 1000 significados que tiene sus nombres. Su nombre, ¿sí? Porque tu nombre es Dios Padre, a un Dios Madre, alfarero, creador, maestro, juez, amigo, Jesús, Espíritu, sabiduría, pastor. Todos los nombres son cantidad de nombres que Él tiene y aprenderlos a descubrir en mi propia vida. Innumerables nombres cargados de matices, de profundidad, de significados que usted tiene que vivir día a día con Él. Entonces, cuando yo tomo en serio esos nombres, tomo en serio las consecuencias para mi vida. Entiendo también como hijo, como hermano, como barro que soy, moldeable, como criatura, como discípulo, como persona libre, como amigo de Jesús, como siervo, como compañero. Empiezo a entender todo eso para mi vida. Y significa su nombre ser consciente que le dije a Dios, estoy hablando de un Dios a través de mi vida al mundo. Estoy con mi propia vida hablando de un Dios verdadero como lo hizo Abraham. Entonces, nuestra verdad más profunda es cumplir y en esta tierra venga tu reino con nuestra propia vida. Vamos a dejarlo hasta ahí y vamos a orar. Padre, gracias por esta mañana que nos regalas nuevamente tu palabra. Yo te pido, Papito Santo, que podamos entenderla en nuestro corazón como tú la envías, Señor. Que podamos disfrutar de ese reino de los cielos porque ya está establecido aquí en la tierra. No hay otro rey fuera de ti. Rey de reyes, Señor de señores, príncipe de paz, Dios de mi vida, de mi salvación. Gracias porque me rescataste de una vana manera de vivir. Gracias porque me sacaste de las tinieblas para habitar a la luz, bendito Dios, de tu amado Hijo. Me trasladaste de esas tinieblas a la luz de tu amado Hijo. Gracias, Señor. Gracias porque ya las tinieblas no pueden estar en mí, Señor. Gracias porque soy nueva, soy nuevo gracias a ti. Espíritu Santo, ayúdame a entender. Eres mi Padre, Señor. Que estás en los cielos porque tengo que mirar hacia arriba y entender que hay una eternidad contigo, Señor. Que los cielos son tu trono, son donde tú habitas y que nos anhelas allí a todos nosotros, Señor. Que tú no eres en la tierra, no estás en este momento.
que no vas a estar en la tierra, sino a través del Espíritu Santo que habita en nosotros, que ya lo hiciste una vez. Nos diste la oportunidad de que a través de Jesucristo te conociéramos a ti, Padre Santo. Pero ya ahora, Señor, ahora en estos momentos, cada uno debemos de obedecer al Espíritu Santo con el cual hemos sido sellados. Gracias, Espíritu Santo. Y ahora te pedimos, son peticiones que te estamos diciendo a ti en esta nueva vida. Venga a nosotros tu reino, venga tu reino. Y ahí nos estás enseñando, Dios, ese reino en el cual ya tú estás, ya vives, ya estamos allí, Señor. Muchas gracias. Ahora, papá, te pido una bendición muy especial para todos aquellos que hoy escucharon este mensaje y que pueda ser llevado a otros y multiplicado, porque esa es la forma también de decirle, mira, hay un Dios que nos está enseñando a orar. Y qué rico orar como Él quiere que oremos y entendamos. Orar con el entendimiento, no palabras y palabras y palabras y sin entendimiento. Gracias, Señor, porque tú abres nuestro entendimiento. Gracias por hacernos comprender estas verdades y gracias por pertenecer a ese reino tuyo, Señor. Ayúdanos a cumplirte, ayúdanos a ser buenos administradores, ayúdanos a obedecerte y ayúdanos cada momento de nuestra vida que pequemos, arrepentirnos y no volverlo a hacer. Confesar, si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Gracias, Padre, por la oportunidad que siempre tenemos contigo. Bendice este día en Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, no nos olvidemos nuestra peregrinación octubre 17 al 29. Comprar pasajes y salir juiciosos a visitar casa de Papá Dios en acción de gracias. Shalom, shalom. Dios me les bendiga. Peregrinación, gran comisionista de acción de gracias a Dios en Tierra Santa. Tus ojos verán a Jerusalén. El Saint City te lleva. Ven, acompáñanos. No dejes que te cuenten. Sé testigo. Sé peregrino. La travesía será acompañada por parajes hermosos, en un descubrir inimaginable. Sitios en donde se registra la transformación de vidas de hombres y mujeres. La presencia de milagros, señales y prodigios. Súmate y sé parte de todos aquellos que cuentan su personal y bien valorada experiencia de vida. Al recibir sanidad, consolación, prosperidad y protección. Nos respaldan más de 30 años de experiencia, sumando peregrinos en cumplimiento de la Gran Comisión. Hallelujah.